Bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos semanalmente los días miércoles. Es un gusto de estar con ustedes y vamos a escuchar al doctor Alberto Ruscolequier en un tema sumamente interesante e importante que lo vivimos día a día tras de la prensa, donde la comunidad islámica de a poco en los últimos 20 años se fue infiltrando en los países de Europa, formando subcomunidades y cada vez teniendo más cantidad de derechos que se la dan los mismos gobiernos europeos por las presiones que sienten de esos grupos musulmanes. No creo que sea necesario presentarlo a Alberto porque ya es un viejo orador de la casa, todos lo conocemos, pero igual es periodista, es doctor en ciencias económicas, escritor, columnista, ex secretario de Cultura Hebraica y ex tesorero del Museo de la Shoah. La metodología va a ser como la de siempre. El doctor Ruscolequier va a hablar durante un tiempo. Ustedes pueden hacer las preguntas, escribirlas en el chat y al final se las iremos haciendo al doctor Ruscolequier. Alberto, el micrófono todo es tuyo. En nombre de Amigos por Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias a vos y gracias por la invitación. La verdad que el tema es un tema grande en todo aspecto. Grande por lo que implica el Islam en el mundo. Estamos hablando no de una religión solamente, estamos hablando de una comunidad y cuando hablamos del Islam estamos hablando de una manera de vivir, no solamente de una manera de rezar, no solamente de rituales religiosos, sino que estamos hablando de una civilización. Concretamente, para que la gente tenga una idea, ya nadie discute que el Islam o los musulmanes, como sinónimo, representa cerca de 2.000 millones de personas en el mundo. Dicen, yo creo que esto está un poco equivocado, que es la segunda religión luego del cristianismo. Yo personalmente creo de que como estas informaciones estadísticas de alguna manera tienen, por ejemplo, 2 años, es muy probable que hoy el Islam sea la religión número 1 del mundo. Pero asumamos que fuera la número 2. Estamos hablando de que 2.000 millones de personas, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 4 personas del mundo es islámica. 1 de cada 4 personas del mundo es islámica. Y esto no es un pequeño detalle. Cuando hablamos de Islam y hablamos de islámicos, no hay que confundir árabe con islámico. En realidad los árabes, si bien es cierto que la mayor parte de los árabes son islámicos, pero no todos, la mayor parte, los árabes son apenas entre el 15 y el 20% de los islámicos del mundo. ¿Ok? La mayor cantidad de islámicos del mundo están en Asia, en el sudeste asiático. Recordemos que, por ejemplo, el país que más islámicos en el mundo tiene es Indonesia. Largamente supera ya los 200 millones de personas en un solo país. Pero la verdad que la idea es charlar con ustedes un poquitito digamos, cómo está el Islam en Europa, y voy a hablar a partir básicamente del siglo XX, porque recordemos que si bien es cierto que el Islam, de las 3 religiones monoteístas, es la más nueva, porque recordemos que Mahoma muere en el año 632 de la era común. Quiere decir que cuando hablamos del Islam, estamos hablando de una religión del siglo VII o VII de la era común. O sea, es la más nueva de las 3 religiones monoteístas. Las otras, por supuesto, son el cristianismo y el judaísmo. Pero no menos cierto es que Europa, por motivos diferentes, uno de los motivos son por muchos islámicos que vivían en condiciones miserables en sus propios países, vienen a Europa. Esto de alguna manera se ve a partir del año 1950. Otros vienen, por ejemplo, como producto de los combates que había, por ejemplo, de Francia en la colonia en Argelia, que luego este enfrentamiento termina. Y otros vienen porque son migrantes producto de la guerra. Por ejemplo, lo hemos visto
hace poco, en realidad varios años que ya tiene esta guerra que hay en Siria, la mayor cantidad de inmigrantes de los últimos años en Europa islámicos provienen de Siria. Pero lo concreto, que ya sea que provengan de África, o sea, del Magreb, o de la región subsahariana, o de otros países, como por ejemplo Marruecos, o de países que vienen, que en su momento eran países que eran del Commonwealth, cuando Inglaterra o el Reino Unido estaba colonizando esos territorios, luego empieza, del año 1960, empieza a venir mayor cantidad de islámicos. Hoy en Europa, esta es una cifra muy pequeña, les quiero decir que les voy a dar, que esta cifra está del año 2017, y en el año 2017 se hablaba que en Europa el 5% ya de la población de Europa era islámica. Quiere decir, en pocas palabras, que en el año 2017 estábamos hablando de 25 millones de islámicos. Hoy ya hay los últimos estudios que realizó el Pew Center de Estados Unidos de Norteamérica, hablan incluso de cifras que son 40 millones. En consecuencia, vemos que el avance del Islam en Europa, desde el punto de vista demográfico, crece. No solo por las migraciones de gente que en mayor cantidad vienen, llámese porque son refugiados de la guerra, etc. También es cierto porque los islámicos tienen una tasa de natalidad que supera con creces también a los europeos. Los europeos, hay países que tienen tasa de natalidad menores a 2, cuando muchos países en el futuro, 40, 50 años, van a tener menos población europea de lo que tienen hoy. Y la tasa de natalidad de los islámicos en promedio está cerca de 3, 2.8. Quiere decir que una mujer tiene 2.8 hijos en promedio con respecto a países de Europa que tienen menos de 2. Este proceso sigue su curso. Para que nosotros nos hagamos una idea, hoy en promedio tendríamos que decir que como una cifra pequeña, el Islam representa ya largo más del 5%. Yo estoy inclinado a decir que Europa ya tiene casi un 8% de islámicos en Europa, de la población total de Europa. Ahora bien, estos procesos pueden desarrollarse, para que tengamos una idea, los estudios demográficos pueden tener 3 escenarios. Hay un escenario en el cual, supongamos que no hubiera más migrantes islámicos a Europa. ¿Sí? Si esto fuera cierto, si es que no hubiera más migrantes islámicos en Europa, Europa tendría hoy, por ejemplo, si fuera un 5%, en el año 2050, si no hubiera un islámico más que migrar a Europa, en el año 2050, las estadísticas que proyectan de demografía, si fuera migración cero islámica a partir de hoy, en el año 2050, va a ser Europa seguro, como mínimo un 8% de la población. Pero si hubiera una migración media, o sea, ni enorme, ni cero, la población de Europa en el año 2050 estaría cerca del 12%. Y si estuviera una migración elevada de islámicos en Europa, en el año 2050, esto implicaría que Europa puede tener cifras superiores al 15% de la población total. ¿Esto qué quiere decir? Que el Islam está formateando Europa de varias maneras. Lo formatea desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del relacionamiento con otras comunidades que no profesan el Islam, lo formatea desde el punto de vista de la inserción política, lo formatea porque una parte de islámicos, si bien es cierto, minoritaria, pero que existen, son fundamentalistas. Y en esto quiero aclarar un tema fundamental. La mayor parte de los islámicos no son terroristas, no son fundamentalistas, pero hay una pequeña parte de los islámicos que marcan la agenda. O sea, la inmensa mayor parte de los islámicos no son terroristas, pero muchas veces la agenda del Islam la marcan los fundamentalistas, también llamados salafistas, habrán escuchado el nombre. Salafista porque, de alguna manera, la traducción del salafista sería los
ancestros o los píos ancestros, en definitiva se refiere a esas personas dentro del Islam que quieren que el Islam vuelva a representar lo que los 4 sucesores de Mahoma, cuando Mahoma fallece en el año 632 de la era común, hubieron 4 califas que lo sucedieron. Califa quiere decir sucesor en árabe. Esos 4 califas representaban esos compañeros más cercanos a Mahoma y que representaban en aquel momento el Islam más puro del Corán. Entonces los salafistas lo que quieren es retornar a esa fuente fundamentalista del Islam, para lo cual dentro del salafismo hay también algunas vertientes. Hoy se utiliza en política internacional, cuando decimos salafista, decimos un fundamentalista, muy cercano incluso a tomar las armas y hacer atentados terroristas. Pero si bien es cierto que es verdad que hay salafistas, hay 3 vertientes dentro de los salafistas. Están los salafistas quietistas, que se llaman. ¿Qué son los salafistas quietistas? Los salafistas quietistas son las personas que lo que quieren es convertir los infieles al Islam. Recordando que para estos salafistas, infiel es cualquier persona que no es islámico. Cualquier persona que no es islámico es infiel. Entonces, estos salafistas quieren, como mínimo, convertir los infieles. Pero hay otros salafistas que dicen que no, que esto no alcanza. Dicen que tenemos que ir a lo político. ¿Qué quiere decir? Que el Islam no se tiene que contentar con incorporar personas de otra fe para que se conviertan al Islam, sino que tienen que filtrar o representar el Islam en partidos políticos para incidir en la agenda política de Europa. Esto lo vemos en muchos países. Lo vemos en muchos países que esto existe. Por ejemplo, en Inglaterra, que para darles una idea, en el año 2015, un partido que estaba representado por un tal Nigel Farage, sacó cerca del 11% de los votos. Es Partido Independiente del Reino Unido, UKIP, United Kingdom Independent Party. El Partido Independiente del Reino Unido sacó en aquel momento más del 11%. Estamos hablando de un número enorme, ¿eh? Estamos hablando de un número enorme. En consecuencia, el tema que está viendo ahora, si bien, como estoy hablando ya de presencia del Islam, por lo menos del año 1950, 1960 en adelante, ya estamos hablando de que prácticamente hay 3 o 4 generaciones de islámicos, la mayor parte de los cuales, o una gran parte, por lo menos la mitad, son islámicos que nacieron en Europa. Esto no es lo mismo que un islámico que vino de otro país. ¿Por qué? Porque el islámico que nació en Europa no tiene registro demasiado de lo que era el solar natal. Habrá sido el solar natal de su padre, eventualmente de su abuelo con toda seguridad. Pero en consecuencia, ¿qué dicen ellos? Yo nací en Europa. Europa, en consecuencia, es donde estoy viviendo. Y yo lo que quiero es que se me respete. Cuando dicen quiero que se me respete, muchos de ellos olvidan de que ser respetado es un camino de doble vía. Necesitan ser respetados, y lo merecen como seres humanos, pero muchos de ellos no respetan al diferente. Porque a punto tal de que cuando hablan de que alguien no es islámico es un infiel. Porque ellos dicen, y así está escrito, que el Islam es la religión verdadera. Dicho sea de paso, Islam en árabe quiere decir sumisión. Islam en árabe quiere decir sumisión. ¿Sumisión a quién? Por supuesto, a Alá. En consecuencia, vemos, por ejemplo, que hay una cantidad de variedad de situaciones que yo quiero compartir por lo menos con ustedes. Veamos, por ejemplo, el caso de Francia. Francia es el país que tiene mayor cantidad de islámicos dentro de su país. Básicamente, los islámicos que están viviendo en Francia vienen de África, vienen de Marruecos, del Magreb. ¿Correcto? Cuando hablamos de islámicos en Francia, estamos hablando de una cifra entre cercanos a 6 millones de islámicos. Quizás más, porque cuando uno consulta estadísticas, nadie da menos de 5 millones de islámicos en Francia. Nadie. Y hay otras estadísticas que dicen que son 7 millones. Como claro, no se hace censo respecto a la religión, porque en Francia hay una ley que prohíbe preguntar la religión a la persona que se lo censa. Como es una pregunta prohibida, se estima en base a inferencias estadísticas, algunas informaciones,
de que esto no baja de 5 millones. Muy probablemente esté más cerca de 7 millones que de 5 millones. Ahora, recordemos que como una parte de ellos recogen también el salafismo o el fundamentalismo, empiezan a ver los problemas enormes de terrorismo. Recordemos el caso, por ejemplo, de Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan? La redacción que había en Francia, que hacía esa revista, que Charlie Hebdo, el atentado que mató, creo que a, no sé, más de una docena de personas, y que por el solo hecho de que el editor de la revista Charlie Hebdo hizo un dibujo de Mahoma y arriba con un turbante y dentro del turbante una bomba a punto de estallar. Ese solo dibujo implicó la matanza de prácticamente casi todos los editores y periodistas de la redacción de Charlie Hebdo. Como consecuencia, les quiero decir de que había una persona, Samuel Paty, que era profesor de la escuela secundaria, que quería hablar libremente y le decía a los alumnos del secundario que él va a decir cosas acerca del Islam. Y si había algún islámico dentro del curso secundario, que se retire si él se sentía molesto. Y él empezó a hablar de Islam y mostró alguna fotografía de alguna caricatura, eventualmente de Mahoma, pero no para burlarse de Mahoma. Él lo que quería enseñar a los chicos que un país como Francia tiene que tener libertad de expresión. Lo concreto, lo concreto, que al muy poquito tiempo, cuando sale de la escuela, un checheno islámico que vivía en Francia lo degüella, lo mata, le corta la cabeza y exhibe la cabeza levantada en los medios de comunicación. Esto quedó grabado. Esto quedó grabado. Quiero comentarles que cuando hablamos de Islam o islámico, no hay que confundir con islamista. Islamista se utiliza en política internacional de otra manera. Islamista es la persona que es islámico, pero que quiere que el país esté gobernado por la ley religiosa que se denomina la Sharia. Ese es el islamista. El islamista, si quiere que el país se rija por la Sharia, generalmente el islamista no tiene ningún problema en, por medios violentos, imponer el orden islámico de acuerdo como ellos lo entienden. Veamos, por ejemplo, otro caso de Holanda. Recuerdan que había un descendiente de Van Gogh, director de cine, Theo Van Gogh, que años atrás hizo una película que se denominaba Sumisión, que hablaba la película acerca de cómo las mujeres están sometidas en la cultura islámica. Bueno, fue asesinado. Theo Van Gogh fue asesinado. Y una persona islámica que trabajaba con él se tuvo que escapar del país. Y actualmente volvió y está con custodia policial. Cuando hablamos de Holanda, también estamos hablando de que dentro de Holanda, y esto lo van a ver ustedes cuando se van a proyectar, creo que en los próximos días, perdón, se van a proyectar películas, van a ver que hay barrios en los cuales no entran, por ejemplo, los holandeses dentro de Holanda, por ejemplo. Esto pasa también en Francia. Esto pasa también en Suecia. En Suecia, por ejemplo, en un distrito que se llama Malmo, cuya población, el 50% de Malmo son islámicos, en Suecia, dentro de esa zona. La policía no entra. Se aplica la ley de lo que dice el imán o el sheikh de ese lugar. Vayamos al tema de Inglaterra. Inglaterra, como le dije, también tiene una capital del terrorismo islámico, que es una ciudad que se llama Luton, que queda a 50 kilómetros de Londres. Ahí donde está Nigel Farage, que yo les dije, que sacó casi el 11% de los votos, que él habla de aplicar la Sharia y que obviamente habla sin ningún tipo de problema, ningún tipo de empacho, a punto tal de que de esa ciudad, Luton, de Inglaterra, salieron los 4 terroristas
que en julio del 2015 hicieron el atentado en los subtes. ¿Recuerdan? Ese famoso atentado de julio del año 2015, que hubo atentados en los subtes. De aquella época, recordemos también, atentados en Atocha. Atocha es una central de subtes, de trenes, perdón, que hay en Madrid. ¿Y se acuerdan cuando colocan bombas, diferentes bombas en el tren? Y ahí eso le cuesta casi 190 personas. En consecuencia, los salafistas y esa manera de interpretar el Islam a rajatabla le costó a Europa centenares de muertos. Yo hice una pequeña recopilación y tengo acá escrito que pude identificar, por lo menos en 6 años, del 2015 al 2021, son 6 años nada más, de los que yo pude computar, había 30 atentados que costaron la vida a casi 400 personas, sin contar heridos. Por supuesto, esto es solamente Europa. Por supuesto, esto es solamente Europa. No contemos los atentados que hay islámicos en otros lugares que no son Europa. Por ejemplo, en Indonesia, la isla de Bali, en el año 2002, ahí yo estuve, en el año 2002, Bali es una isla que tiene Indonesia. La mayor parte de los habitantes de la isla de Bali son hinduistas o budistas, no son islámicos, a pesar que toda Indonesia casi es islámico. Bueno, una bomba ahí en un bar, en un lugar para tomar una copa, que costó 202 muertos por una explosión. Casi todos eran australianos, porque para los australianos tomar un avión y viajar 5 horas, es decir, de Australia a 5 horas es cerca, 5 horas es cerca. Iban a Bali, como a veces muchos argentinos van a Montevideo, y ahí le costó un bombazo 202 muertos. Entonces vemos que tenemos en Inglaterra esta penetración muy fuerte, cerca de 3,5 millones de musulmanes viven en Inglaterra. Hay barrios en los cuales, insisto, también en Inglaterra, prácticamente no entra casi la policía. Hay lugares en los cuales, por ejemplo, quieren los islámicos que se aplique la Sharia. Y hablando de este tema, ustedes se recuerdan, creo que fue el año 2005, se produce una especie de intifada islámica dentro de París, que se denominó la intifada de los inmigrantes, año 2005. ¿Se acuerdan que empezaron a incendiarse coches? En una semana se incendiaron más de 1.000 coches. Cuando las autoridades francesas van a hablar con los dirigentes islámicos, le preguntan, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la protesta? ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos que empiezan a incendiar? ¿Destruir propiedad pública? ¿Destruir propiedad privada? Y los dirigentes islámicos, ¿qué le contestan a las autoridades francesas? Nosotros lo único que queremos es que se aplique la ley de la Sharia y no queremos que en estos lugares se aplique la ley francesa. En consecuencia, estamos viendo acá que todo este cuerpo islámico que empieza a crecer, empieza a entrar en conflicto con la legislación de los países que hospedan a estos islámicos. Y ellos dicen, una parte de ellos, yo quiero imponer mi ley, y mi ley es la Sharia. ¿A mí qué me importa la ley civil francesa? ¿A mí qué me importa la ley civil francesa? Y entonces estamos viendo como si fuera una mancha de aceite, no solamente en lo demográfico que se está extendiendo el Islam en Europa, sino también en lo violento que se está poniendo. El tema de Inglaterra, por ejemplo, en esta ciudad de Luton, como yo le dije, que es la capital del terrorismo islámico de Europa, no la única, hoy voy a hablar un poquito de Bélgica, ahí en Luton, por ejemplo, ya más del 30% de la población de Luton, que es una ciudad que tiene 200.000 habitantes nada más, ya son islámicos. Y la mayor parte ya no son ingleses blancos. ¿Qué quiere decir? Que hay una extensión demográfica y una parte de los islámicos quieren empezar a poner sus propias reglas. Como dicen algunos, querés que respeten a las minorías, pero ellos no respetan a los demás. Una vez una persona dijo que el Islam puede convivir, entre comillas, relativamente en paz, cuando el Islam es minoría, pero nunca cuando el Islam es mayoría. Repito, el Islam puede convivir relativamente en paz con otras personas de otra fe cuando el Islam es minoría. Pero cuando el Islam es mayoría, convivir con el Islam
Es todo un problema. Claro que hay una parte de islámicos que dicen que el Corán no dice eso, y al respecto yo les quiero decir que hay dos lados de la biblioteca. Yo creo que el Islam también dice otras cosas. El Islam también dice que cuando un judío se esconda atrás de una piedra, la piedra va a abrir la boca y le va a decir a los islámicos, acá atrás mío hay escondido un judío, vengan y mátenlo. Esto está escrito. Y también dicen que es la religión verdadera e invitan a convertirse. Recordemos que en el Islam, el que se convierte al Islam, ya no, si se quiere volver a arrepentir y convertirse a otra fe, tiene la pena de muerte decretada. Esto lo dice el Corán, no lo dice Alberto Ruscolequier. En consecuencia, cuando estamos hablando del Islam, estamos hablando de una civilización que quiere imponer no solo la manera de rezar, no solamente la manera de los 5 principios de fe, los 5 rezos al día, el mes de Ramadán, el medio ayuno, etc., sino que además trata de presionar a una manera de vivir de la manera como el Islam concibe, como el Islam cree, porque ellos dicen, el Islam es la religión verdadera. Quiero retomar el caso de Bélgica, por ejemplo. Es un ejemplo simplemente. En Bélgica hay una zona que se llama Molenbeek, muy cerquita a Bruselas, que ahí 50% son islámicos, y ahí también es un nido de terroristas. Esto no lo digo yo, lo dicen las agencias de inteligencia. Entonces tenemos un nido de terroristas en Malmö, en Molenbeek, en Bélgica. Tenemos nido de terroristas en Luton, en Inglaterra. También problema muy, muy severo en Malmö, en Suecia, a punto tal de que años atrás la policía mismo dijo que ellos no quieren ir a los barrios islámicos. Y si les obligan a entrar al barrio islámico, ellos van a declinar e incluso amenazaron con renunciar. Esto se hizo público. Ahora bien, viene la pregunta. ¿Se puede convivir con el Islam? Se puede convivir dentro de ciertos términos. ¿Los términos cuáles son? La civilización occidental no tiene que descreer de sus valores para poder aceptar todo del Islam. Porque en definitiva, si los islámicos vienen a otros países, nadie les obliga a venir, no veo por qué esos países tienen que modificar sus leyes para que los islámicos estén cómodos. Esto lo dijo incluso en su momento en Australia el primer ministro, cuando dijo, señores islámicos, nosotros no lo hemos obligado a venir. Quisieron venir, les hemos dado erradicación. Si no están de acuerdo con estas leyes, así como vinieron, váyanse. Así como vinieron, váyanse. Consecuencia, es muy complicado convivir con el Islam. En la medida que una parte de los islámicos, que si bien es cierto, son salafistas, no son la mayoría, pero imponen esta agenda. A punto tal de que hoy, en Europa, en Francia mismo, en muchísimas mezquitas, se está propugnando el odio, muerte al judío, muerte al diferente, llámese infiel o diferente, el que no es islámico. En consecuencia, a punto tal estaba preocupado, yendo a Inglaterra de nuevo, el gobierno británico, que luego del año 2005, cuando fue el atentado en el subte, que fue terrible el atentado, creó un programa que se llama Prevent, que en inglés sería prevenir o prevención, que en realidad, por un lado, tiene el objetivo de establecer vasos comunicantes con los dirigentes islámicos para tratar de combinar o tratar de tener una mejor convivencia. Pero también es cierto que este operativo del Prevent, que fue pensado por el MI5, que es la inteligencia interior, el equivalente del FBI, en Inglaterra, MI5, en Inglaterra hay 2 servicios de inteligencia, el interior y el exterior. El MI5 es para vigilancia interior y el MI6 es para vigilancia exterior. Entonces el MI5 dijo, no, hay que espiar, hay que poner cámaras, hay que infiltrar gente, porque luego del 2005 esto puede volver a suceder. Esto puede volver a suceder. En consecuencia, tenemos una Europa que desde el punto de vista demográfico está creciendo aceleradamente el crecimiento islámico. Tenemos en consecuencia por lo menos un 50% de los islámicos que viven que nacieron en Europa. Y ellos creen que Europa es su país, yo nací. Y como yo tengo
la nacionalidad europea por nacimiento, ¿por qué no voy a tener el derecho a imponerme? ¿Por qué no voy a tener derecho a tener un partido islámico? Y si soy votado, ¿por qué no voy a tener los diputados? ¿Y por qué no voy a proponer leyes que incluso pueden ser atentatorias de lo que es un estado de civilidad entendida en los términos históricos como Europa Occidental tenía? Viene otra pregunta. Viene otra pregunta. ¿El Islam es el problema? Y yo digo, el Islam no es el problema son los profetas del odio. El Islam no es tanto el problema son los profetas del odio, porque también es cierto que hay dirigentes islámicos que dicen que hay que modernizar al Islam, que hay que modernizar al Islam. ¿Qué quiere decir modernizar al Islam? No es que vas a cambiar el libro sagrado, porque el libro sagrado no se cambia, pero de todas maneras hay una parte de islámicos muy inteligentes, obviamente, que dicen que, bueno, que el Islam se tiene que ir adaptando si quiere convivir con el diferente. ¿Sí? Yo sé que acá hay una pregunta que alguien me pregunta, lo estuve leyendo ahí, ¿cuál es el objetivo de la conferencia si es sembrar odio? Le quiero comentar que no vengo a sembrar odio. Si a usted no le gustan las estadísticas, no es mi problema. Si a usted no le gusta que yo hable de los atentados, no es mi problema. La verdad, hable con los familiares de las personas que fueron reventadas por el aire con las bombas, o que fueron decapitados, o que fueron acuchillados. Si usted cree que no, vaya a vivir en un lugar, un barrio islámico, y vamos a ver qué libertad usted va a gozar. Le estoy diciendo que el problema son los profetas del odio. Son los profetas del odio. ¿Y cuáles son los profetas del odio? Una gran parte de los dirigentes de las mezquitas que están predicando en París, por ejemplo, hablan de matar. Hablan de matar. Y esto no lo digo yo. O sea, venimos a esta charla o esta conferencia para tratar de cambiar ideas. Una cosa es mi opinión y otra cosa son los datos. Los datos son sagrados. Si yo le estoy dando datos, le estoy dando hechos. ¿Sí? Ahora bien, claro que una cosa es el Islam trasplantado y otra cosa es el Islam de otros países. Si ustedes van, por ejemplo, a Emiratos Árabes Unidos, yo estuve varias veces, conozco el tema. Ahí la convivencia del Islam con otras personas que no son islámicas, por ejemplo, no tiene ningún problema. Pero estamos hablando de un país, estamos hablando de que es verdad que en Emiratos Árabes, por ejemplo, el 80% de los que viven, de los 10 millones, son extranjeros. ¿Sí? Pero ellos lo necesitan como mano de obra. Y me parece brillante lo que hacen. No hay esa interpretación salafista del Islam. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un país. Pero cuando ciertos islámicos están en Europa y por un lado ellos se sienten como discriminados, porque la verdad que los occidentales lo miran con ciertos resquemores, producto de los atentados, producto que siempre miran al diferente de otra manera. Pero también es cierto que muchos islámicos también dicen, yo no quiero integrarme, yo quiero que en definitiva aplicar mi ley. Y esto es el tema. La pregunta es, ¿se podría convivir con el Islam? Sí, se podría, en la medida en que Occidente no tenga esta complacencia idiota, una complacencia estúpida para absolutamente aceptar todo, aceptar todo, aceptar todo. Les quiero comentar que en Holanda había un intendente, Jacob Cohen, que los islámicos lo quieren matar, entre otras cosas, básicamente porque es judío. Les quiero comentar que cuando Salman Rushdie escribió los versos satánicos, 1988, 1988 creo que sí, el Ayatollah Khomeini le decretó una fatua, un edicto de muerte, y que luego se tuvo que escapar. Y que en el año 2022, cuando fue a dar una conferencia en Nueva York, en el año 2022, casi 40 años después, tuvo un intento de asesinato. ¿Se acuerdan ustedes? Esto sucedió, así que no vengo yo a hablar del odio. Hable con los salafistas. No me venga, yo acepto cualquier tipo de crítica, pueden no coincidir conmigo, no es mi tema. Digo, si el Islam trata de ayornarse en el sentido de poder convivir, me parece, ¿se podría? Claro que sí. Hay algunos líderes, claro que son inteligentes, claro que son inteligentes. Por eso dije, la mayor parte del Islam, obviamente que no son terroristas, qué duda cabe. Pero lo menos cierto es que la inmensa mayoría de los islámicos, por temor o por no querer confrontar, dejan hacer. Les quiero recordar que cuando fue el atentado de Atocha en el tren, solamente 25 mezquitas de España mostraron solidaridad. Había muchísimas más.
o 50 mezquitas mostraron solidaridad. Había muchísimas más. Y la marcha de los islámicos fue de muy poca gente, estando en contra del atentado de Atocha. ¿Qué quiere decir? Que la inmensa mayor parte de los islámicos de España, claro que no estaban de acuerdo con los atentados, pero cuando llega el momento de expresarse en los hechos concretos, le dejan la cancha libre a los que tienen una agenda mucho más, una agenda dura, una agenda dura. Así que, por supuesto que también es cierto que esto tiene una base, esto tiene una base, esto tiene una base. El Islam también tiene pensadores antisemitas. Si les interesa, yo escribí hace un tiempo un par de artículos, están en las redes, las raíces antisemitas del Islam, en la cual, a través de los años, por ejemplo, el famoso filósofo Averroes, o Rushd, Ibn Rushd, ¿sí? Siglo XIII, que era es un hombre muy inteligente, un filósofo. No obstante, tiene un capítulo de un libro que escribió que dice que la jihad, que esta guerra santa, es una obligación de todo musulmán. Y estoy hablando de Averroes, que es un filósofo. Estoy hablando de Averroes, que es un filósofo. Estoy hablando de que también es cierto que una gran parte de los islámicos que están viviendo en Europa también están incididos por líderes que en su momento fueron espantosos. Por ejemplo, Hassan al-Banna, que crea en 1920 en Egipto los hermanos musulmanes, que es la raíz del Hamas, el movimiento de resistencia islámica. ¿Sí? Que Morsi, cuando fue presidente de Egipto, poco tiempo, quiso y entronizó a los hermanos musulmanes en el gobierno. Y luego al-Sisi lo sacó a patadas del gobierno. En consecuencia. Pero también es cierto que el Corán dice cosas de un lado y dice cosas de otro. Pero el Corán tiene lo que se denomina escuelas de pensamiento. Y hay 4 escuelas de pensamiento cuyos nombres, no es el sentido que yo hablé, simplemente se los dejo como avanzada, que las escuelas de pensamiento tienen un nombre en función del líder que lo fue pensando. Uno es la escuela Hanbalí, otra es Hanafi, otra es Shafi, y estas escuelas de pensamiento dicen cosas porque interpretan el Corán. La escuela muy fundamentalista es la Hanbalí, que es la que rige en Arabia Saudita. Arabia Saudita, escucharon el nombre de Wahhab, Wahhabita. Wahhabita viene porque 2 siglos atrás había un pensador que se llamaba Wahhab, cuya manera de pensar el Islam, esta escuela Hanbalí, que dice que el Corán no hay que cambiarlo, se dice muerte, muerte y no hay que interpretar nada. Esa manera de pensar lo recogió Saud, que es la dinastía del saudita. Entonces, Arabia Saudita fue la cuna de la escuela de pensamiento Hanbalí, ¿correcto? Y muchos de ellos, esta manera de pensar, luego se trasvasa a ciertos sheikh o ulemas que van a predicar a Europa, y una parte de ellos, si bien es cierto que son gente de paz, y una parte de ellos no, vienen a predicar el odio. Esto también hay que decirlo. No es todo blanco, no es todo negro, pero lo concreto, que en definitiva, el Islam, para solucionar estos problemas, va a tener que hacerse cargo también de sus propios problemas. No le pidamos solamente a Occidente que pueda solucionar el problema. El Islam tiene un problema, que son sus propios fundamentalistas. Y el Islam, cuya mayoría no es fundamentalista, que no es terrorista, que no quiere matar y que quisiera convivir, se tiene que hacer cargo, porque ellos también tienen que ser la parte de la solución. Bien, esto fue un poquitito Alberto, de presentación. quisiera preguntarte algo. ¿Cómo no? Hay un problema en el mundo en general, que son las corrientes migratorias que van de un lugar a otro y van ocupando países como hicieron los musulmanes. ¿Cuál fue el motivo principal que Europa admitió que toda esa cantidad de gente ingresara a Europa? Muy buena pregunta. Mira, un aspecto fue últimamente los temas migratorios de Siria, por ejemplo, que se tuvieron que escapar porque la verdad que países que son invivibles para salvar la vida. Y Europa, muchos países tienen esta agenda de que, bueno, Suecia también, Holanda también, Francia también,
tenían una agenda de decir, bueno, hay que ayudar al necesitado, lo cual me parece correcto, hay que ayudarlo. No solamente esos 3 países que comenté. Ahora bien, incluso para mejor adaptación de los islámicos, los gobiernos también le dan dinero para que ellos desarrollen unas redes sociales. ¿Es así? En otros casos, no es por guerra, pero es simplemente por un tema de, porque no pueden ni siquiera comer. En nuestros casos es por una cuestión de solidaridad. Entonces le dan un asilo, no porque estén perseguidos, sino que la verdad tienen unas condiciones de vida que son malísimas. En otros casos, por ejemplo, cuando Argelia luchó con Francia, con una colonia, entonces una cantidad de argelinos luego pasaron a ser también, ciudadanos. El caso, por ejemplo, de Inglaterra. La mayor parte de los islámicos que viven en Inglaterra provienen de Pakistán, de la India, Pakistán y la India. ¿Por qué? Porque eran territorios que eran de la Commonwealth, de la mancomunidad británica. Cuando ellos se independizaron, como y los bengalíes también, y cuando ellos se independizan, ¿no es así? Muchos quieren ir a Inglaterra, y bueno, y Inglaterra les dio también esa inserción, le dio la posibilidad de trabajar. Ahora, algunos directamente se adaptaron, otros no se adaptaron, otros fueron, bueno, la verdad que la sociedad occidental lo ve un poco como con cierto resquemor también. También es cierto que hay que terminar con el tabú de que muchos de ellos, los que sean terroristas, es porque son pobres. Recordemos que cuando fue el atentado del año 2005, en el subte, el 7 de julio del 2005, en Londres, los que habían estado complicados en el tema, eran gente que había nacido en Inglaterra, que eran gente de una situación económica muy buena, y muchos de ellos que estuvieron implicados tenían cultura universitaria y habían estado recibidos. ¿Qué quiere decir? La pobreza no crea terroristas, la pobreza crea pobres. Creo que sería un insulto para el pobre decir que si alguien es pobre, una gran parte del mundo es pobre, y la mayor parte del mundo no es terrorista. ¿No es así? Obviamente que los predicadores del odio, haciendo y tratando de traer agua a su molino, ¿no es así? Hacen también desastres y van enfermando esta mentalidad. En consecuencia, o por migración por guerra, o por salir de una situación económica, o porque países que luego fueron liberados y dejaron de ser colonizados, bueno, Europa recibió esa cantidad de personas. Y es lo que hay. Y, y los gobernantes, cuando decidieron permitir esa inmigración en masa, nunca evaluaron las consecuencias que podían No, tener. no, no, seguro que no. Seguro que no. Lo que pasa es que ahora, a lo hecho pecho, el islámico que nació en Europa es europeo, el que nació en Alemania. Ahora, Alemania cambió el derecho, que antes era ius sanguini y ahora es ius soli. ¿Qué quiere decir? Antes era alemán el que tenía sangre alemana, ius sanguini. Ahora es ius soli. Es alemán el que nació en territorio alemán. Entonces, islámicos que estaban ahí viviendo tuvieron hijos. Y ahora, bueno, ellos hijos que nacieron en Alemania son ciudadanos alemanes. En consecuencia, también tratan, pues ellos dicen, yo también tengo el derecho de imponer mi agenda política. Yo también tengo Alberto, el derecho. en Inglaterra, por ejemplo, la comunidad musulmana ejerció una presión ante el gobierno para que quitaran de las materias de estudio el tema de la Shoah en las escuelas secundarias. ¿Qué nos podés aportar sobre eso? Bueno, esto es una manera de entender de que la agenda del Islam, desgraciadamente, está podrida. ¿Por qué? Porque presiona para imponer lo peor del Islam, en vez de acercar lo mejor del Islam. En consecuencia, es un ejemplo más del odio. Entonces, la Shoah no, pero claro, si alguien quisiera, como en otros países quisieran proponer, por ejemplo, que se prohíba la circuncisión, ellos ponen el grito en el cielo. Los judíos también, ¿por qué no? ¿No es así? Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos podrían imponer o presionar para hacer una agenda absoluta y totalmente antisemita? Porque una parte, insisto, no todo, pero una parte tiene esa manera de manejar y pensar que son antisemitas. No todos, insisto, una parte. Esto es verdad, porque si no, ¿a título de qué? ¿A título de qué? La Shoah. Negar la Shoah. Bueno, señoras y señores, Mahmoud Abbas o Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina,
se recibió en la Universidad de Moscú con un doctorado con el libro de la negación de la Shoah. A ver si nos entendemos. Esto viene en consecuencia, si los líderes y los ulemas o los sheiks finalmente no van metabolizando todo esto, bueno, en otro plano, la Iglesia Católica estaba acusando a los judíos del deicidio. ¿Y cuándo se terminó esa manera de pensar? En 1963, con el Concilio Ecuménico Vaticano II, que lo convocó Juan XXIII, él murió en la mitad, pero finalmente, algunos curas todavía no se enteraron, que el Concilio Vaticano II dijo que los judíos no tienen la culpa de la muerte de Jesús. Algunos curas todavía no se enteraron de todo esto. Y esto pasa también en el Islam. Esto pasa en el Islam. Alberto, como nota de color, quiero agregar que en Francia está prohibido el uso en las calles, tanto de las burkas como las kipot. Sí, absolutamente, absolutamente. Esto es una manera también en la cual vemos como, por ejemplo, no se hace, es una ley que trató de decir, bueno, por un tema de seguridad, porque no sabían quién era, si era una mujer la que estaba cubierta, vieron con los atentados querían, los servicios de inteligencia querían ver, no, tenemos que ver qué pasa, las cámaras tienen que filmar quién es. Entonces, bueno, vamos a hacer, si lo vamos a prohibir a los islámicos también, que sea también para los judíos. Entonces van a degradar absolutamente todo. Y la pregunta es, esto es una muestra que no se puede convivir con el diferente. El multiculturalismo, en los términos entendidos, ha fracasado. Hay que crear una multicultura en la cual podamos estar unidos en la diversidad, no unidos en la uniformidad. No, yo soy diferente, no porque soy mejor. Soy diferente porque soy diferente. Yo no soy el otro, como decía Martin Buber, pero yo no puedo ser sin el otro. Abracémonos en la diversidad para hacer la unidad. Tengo una pregunta de nuestro público que pregunta si los gobiernos europeos aceptaron la inmigración porque los países originarios de donde venían los inmigrantes hacían algún aporte de capital. No, no fue la condición. No vinieron porque hacían aporte capital. No obstante, muchas comunidades islámicas posteriormente eran financiados por países árabes, porque tenían muchos islámicos. No es que le dijo al gobierno, háganse cargo de nuestros islámicos que yo les voy a dar plata. No fue así. Pero no menos cierto es que en muchísimos lugares las comunidades recibían financiación también de los países islámicos, como un hecho de ayuda social, llámenlo como quieran. Pero esto es así. La verdad que esto tuvo ramificaciones posteriormente impensadas. Pensemos que esto empieza en el año 1950, 1960, 1970. ¿Y desde cuándo estamos hablando de este Islam así tan agresivo? Si bien es cierto que Europa creyó que nunca le iba a pasar, porque también es cierto que anteriormente al 2001, a las Torres Gemelas, anteriormente a Atocha, anteriormente al atentado de Inglaterra, Estados Unidos sufrió atentados también terroristas de los islámicos, cuando se hunde, por ejemplo, el barco de guerra USS Cole, ¿no es así? ¿Cuántos atentados hubieron antes que todo esto? Consecuencia, cuando luego aparece, independientemente de Europa, aparece el ISIS en definitiva, que es el Estado Islámico, en definitiva es llevar por la fuerza la postura jambalí de interpretar de que finalmente el mundo tiene que ser islámico, porque hay una que se estudia en las escuelas coránicas, que dice que el mundo está dividido en dos partes. Una parte del mundo donde no rige el Islam, y otra parte del mundo donde rige el Islam. Entonces, hay países que rigen el Islam. A esa parte del mundo donde rige el Islam, en árabe se llama Dar al-Islam. Dar en árabe quiere decir casa, la casa del Islam. Ahora, ¿cómo llama la otra parte del mundo que no rige el Islam? Se llama Dar al-Harb en árabe, que quiere decir la casa de la guerra. Esto lo dice el Islam, no lo digo yo. Quiere decir que el mundo se divide como una manzana. Donde rige el Islam es la casa del Islam. Donde no rige es la casa de la guerra. Y el mundo tiene que entrar en una lucha permanente. Ahí viene jihad, ahí viene la jihad, que en realidad la jihad está mal traducida porque en árabe tendría que hablarse de quital,
que guerra, pero no importa. Ahí viene la jihad. ¿Y qué es la jihad? Luchar permanentemente hasta que todo el mundo sea islámico. Esto lo dicen las escuelas coránicas, no lo digo yo. En consecuencia, como muchos de ellos todavía siguen queriendo interpretar esto, ahí vienen los salafistas a poner en ejecución esto. Lo hizo ISIS, lo hizo en su momento, lo sigue haciendo Al-Qaeda, Al-Shabaab lo hace en otros países, y bueno, y tenemos todo así, ¿no es así? Esto es lo que... Alberto, una pregunta más. Toda esta situación que está pasando en Europa, ¿de qué manera influye en la política de los países europeos con Israel? Influye, influye. La verdad que, digamos, también es cierto que cuando, por ejemplo, hay situaciones que se toman en Israel, que muchos de ellos eh, critican, muchas veces con razón. ¿No es así? Esto también provoca como una excusa más para, digamos, denostar no solamente a Occidente, denostar a los judíos, denostar a los judíos. Y los judíos también. ¿Acaso en Francia recordamos el atentado que hubo en el restaurante Cayera y en el barrio judío de París? ¿No es así? Esto es así. Y también es cierto que también tenemos islámicos en Alemania, por ejemplo, que ahí básicamente vienen de Turquía, ¿no es así? Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, por eso digo, el Islam se tiene que hacer cargo, porque si la mayor parte de los islámicos no son terroristas, y no lo son, se van a tener que hacer cargo de sus propios fundamentalistas. Y la verdad que cuando pasan cosas en Medio Oriente, también incide donde hay islámicos en Europa. Y también incide también en los gobiernos a veces de Europa o de Occidente. No es una pregunta lo que te voy a hacer, sino quiero leer algo que escribió una de las personas que está en el chat. Me dice, me encuentro en Alemania desde el año 2015 que se permitió el ingreso de muchos migrantes islámicos al país. La situación social y cultural es bastante problemática. La sociedad vive con miedo por la conducta agresiva y cuasi delincuencial de muchos de ellos. Incluso en las escuelas, los maestros tienen temor de intervenir en los conflictos generados por los chicos musulmanes. Lamentablemente, existe una sociedad paralela. Y la última pregunta es, ¿cómo pueden defenderse las democracias de esos países contra esta invasión musulmana? Bien, vamos, como dice el destripador, vamos por partes. El primer comentario respecto a Alemania es totalmente cierto. Y no pasa solamente en Alemania. Yo comenté hace poquito, hace unos minutos, el caso de Suecia. La policía en cierto área de Suecia no quiere entrar. Las ambulancias no quieren entrar. Policías que se están negando. Dicen, bueno, que se hagan cargo ellos. O sea, que de golpe en un país tenés, por ejemplo, los suecos que no tienen, saben que hay islámicos, pero no quieren tener absolutamente nada que ver, y viceversa. Y viceversa. Insisto, en muchos países, estos sectores fuertes, islámicos, quieren imponer la Sharia, que dicen, no, yo quiero manejarme con la ley religiosa. No, a mí no me interesa la ley del país que me dio acogida. Esto es un tema. Ahora, ¿cómo puede defenderse? No tolerar que exista un Estado paralelo, porque vos podés aceptar que una minoría determinada tenga sus lugares de culto, de oración, de estudio, pero nunca como centro de esparcimiento del odio. Nunca como lugares con los cuales vos vayas a exterminar. Y esto fue filmado no solamente en Inglaterra, fue filmado también en Francia, que muchos dirigentes espirituales islámicos llaman a matar al diferente, llaman a matar a los infieles. Recordemos un caso. ¿Se acuerdan que cuando estaba Benedicto XVI de Papa, que es un Papa de mérito, pero sigue vive, ¿no es así? Él había dado, era alemán, él había ido a la Universidad de Ratisbona a dar una conferencia. Y en aquel momento, cuando era Papa, él dijo, se refería a los islámicos que toman las armas para matar a otros, ¿no es así? Decía, no se puede defender a Dios y ser creyente de Dios y matar la obra de Dios en la tierra. O sea, vos no podés decir que yo creo en Dios y venís a matar a una persona que no es islámico. ¿Para qué lo dijo? Tuvo a lo poco tiempo, a los 10 días, tuvo que pedir disculpas, que fue malinterpretado.
Benedicto XVI es un hombre de una cultura inmensa. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Europa mismo, cuando Turquía quiere hacer la membresía a la Unión Europea, la propia Iglesia Católica dijo, no habría que permitirlo, estoy transmitiendo lo que dijo la Iglesia Católica, no hay que permitirlo porque si Turquía, que tiene 80 millones de habitantes, 90% de ellos son islámicos, no son árabes, son otomanos, no son árabes. Dice, Europa, esto lo dijo la Iglesia, va a perder el carácter que tiene. Europa, dice, va a perder su rastro histórico, su rastro cultural. Digo, llegaron tarde, Europa lo va a perder. Europa lo va a perder porque salvo que pasen cosas totalmente diferentes, se está formateando una Europa que en los próximos 50 años no va a tener nada que ver con la Europa de hoy. Muchísimo nada que ver con la Europa de 50 años atrás. Nos guste o no nos guste, es así. Esto es lo que hay. Quiero comentarles a toda la audiencia que nos está acompañando que esta actividad que empezó con la charla del doctor Ruscolequier tiene dos partes. Esta es el inicio de la explicación y mañana se van a proyectar desde mañana, jueves, hasta el domingo, los capítulos 1 y 2 y la próxima semana los capítulos 3 y 4, también de jueves a domingo. Ustedes lo pueden ver en la programación. Es una serie israelí que la hizo un periodista del Canal 10 de la televisión israelí llamado Zvi Yehezkeli y que complementa toda la charla y muestra con imágenes cuál es la situación del Islam en Europa. Así que, Alberto, quiero agradecerte en nombre de Israel, en nombre de Amigos por Israel, tu participación en esta charla, como siempre, tan clara, y esperemos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Y quiero simplemente decir, aparte de agradecer a la gente que está siguiendo la actividad, que lo que se va a proyectar, estos documentales, son fundamentales, porque este periodista entró a los barrios islámicos y tuvo contacto con la población islámica y con la gente que no es islámica también en esos países. Porque en definitiva, esto es un dato, esto es un hecho. Y la verdad que creo que acercarnos a la verdad, por más que duela, es lo mínimo que podemos hacer si queremos ser seres pensantes. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos. Bueno, queridos amigos, Shabbat Shalom para todos anticipado. Que tengan un buen fin de semana y nos encontraremos de aquí a 2 semanas porque el próximo miércoles es primer noche de Pesaj, entonces hemos salteado la fecha. Los esperamos a todos, un fuerte abrazo para todos. Que estén bien.